Hola, hola, buen día para todos. El día de hoy voy a hablar acerca de lo que es la calificación cuando se tiene pérdida de capacidad laboral, ya sea por enfermedades laborales, enfermedades de origen común o accidentes de trabajo. Las enfermedades laborales, las enfermedades de origen común y los accidentes de trabajo deben ser calificados por la aseguradora de riesgos laborales, conocido como ARL, las EPS, por medio de los médicos y las médicos laborales. En ese orden de ideas, voy a explicar rápidamente qué pasa cuando una persona tiene disminución en su capacidad laboral. Pero antes de ello, explicaré qué es la capacidad laboral. La capacidad laboral son todas las aptitudes que tenemos como personas, como trabajadores en este caso. Es decir, las personas cuando ingresan a un trabajo les hacen determinados exámenes por lo regular para saber su capacidad laboral. Las personas entran por lo regular a trabajar en el 100% de sus capacidades laborales, habilidades y destrezas tanto físicas como cognitivas y de toda índole, psicológicas además. Entonces, una vez el trabajador o trabajadora ingresa a trabajar a cualquier lugar, le hacen ese examen de trabajo y se supone que entra al 100% dentro de lo que son las capacidades laborales, entendido como capacidades y habilidades físicas, cognitivas, mentales, psicológicas, entre otras. Algunas personas, por X o Y motivos, ingresan a trabajar con una disminución de la pérdida de capacidad laboral, pero pues eso queda soportado. Entonces, la pérdida de capacidad laboral es la disminución que tiene la persona trabajadora en el momento que está trabajando, laborando o desempeñando sus funciones. Voy a explicarlo brevemente de esta manera. Ingresamos a trabajar, vuelvo y reitero, con el 100% de nuestra capacidad laboral como trabajadores en todas nuestras áreas, en la área física, en la área cognitiva, en la área psicológica. De esta manera, por alguna razón, el trabajador o la trabajadora sufren un accidente de trabajo, es decir, un accidente que ya sea con ocasión del trabajo, dentro de su lugar de trabajo, en el transcurso del desplazamiento de su sitio de trabajo a su lugar de residencia, dependiendo las circunstancias y los modos de cada uno de los trabajos que las personas desarrollan. Entonces el trabajador sufre o la trabajadora un accidente laboral y ese accidente laboral lo lleva a tener unos días de incapacidad que deben de ser pagos, deben de ser cubiertos, y cuando sufre ese accidente laboral debe de realizarse el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Primero, realizar el reporte ante la aseguradora de riesgos laborales, la ARL. Quien debe realizar este reporte es el empleador por lo regular, pero de manera extemporánea, si el empleador no lo ha reportado, el trabajador lo puede hacer y lo puede solicitar para que la ARL, es decir, la aseguradora de riesgos laborales, tome ese accidente de manera extemporánea, explicando el por qué el empleador no reportó el accidente en debida forma, en el debido tiempo. Una vez la ARL tiene conocimiento del caso, determina si el accidente fue de origen laboral o de origen común, en el entendido que el accidente sea de origen laboral. En el dictamen que le dan aparece cuánto fue la pérdida o la disminución de capacidad laboral que sufrió el trabajador o la trabajadora. Es decir, quien tenía el 100% de sus capacidades laborales y sufrió un accidente laboral, pues su capacidad laboral del 100% disminuyó. Y cuando esa capacidad del 100% disminuye y se encuentra dentro del rango del
0,5% al 49%, la persona tendrá lugar a que la ARL le haga el pago de una indemnización por pérdida de capacidad laboral. Si la persona, el trabajador o trabajadora, tienen una disminución de la capacidad laboral derivada del accidente de trabajo mayor al 50%, entre el 50% y el 100%, la ARL debe, de posterior a la calificación que emitan, al dictamen que den de pérdida de capacidad laboral, realizar la entrega de la pensión mes a mes y de por vida a la persona que sufrió el accidente de trabajo. Es decir, en otras palabras, que quien tenga un accidente de trabajo y su capacidad laboral disminuya del 0,5 al 49% tendrá derecho a una indemnización por la pérdida de capacidad laboral. Y quien supere la pérdida de capacidad laboral del 50% al 70, 80, 90% o hasta el 100%, pues esta persona tendrá lugar a que se le reconozca una pensión de invalidez. Ya abordamos lo que es el accidente de trabajo. Ahora vamos a hablar de lo que es la enfermedad, tanto de origen común como de origen laboral. En este sentido, la enfermedad de origen laboral es la enfermedad que se ocasiona con ocasión del trabajo que realiza la persona, entendido como trabajador o trabajadora. En este tipo de casos no es un suceso repentino como el accidente que lo califica la ARL, sino que es una enfermedad derivada de la forma en que el trabajador está desarrollando sus funciones. Es una enfermedad que surgió con ocasión del trabajo o durante el tiempo que esa persona estaba trabajando. Si es una enfermedad que la dictamina la EPS y da el dictamen de si es o no es una enfermedad de origen laboral, la EPS está y es competente para reconocer esto como una enfermedad de origen laboral, para que posterior a ello la persona, después de que la EPS emite un dictamen, los médicos laborales pues determinen si hay lugar o no hay lugar a la indemnización por esa pérdida de capacidad laboral que tuvo con ocasión de la enfermedad de trabajo, al igual que en el accidente de trabajo, y la tabla es exactamente igual, o si la persona tiene lugar a que le den una pensión por la pérdida de capacidad laboral. Esta pensión se da cuando supera el 50% de la capacidad laboral, cuando el dictamen queda en firme. Ahora, hablemos de la enfermedad de origen común. La enfermedad de origen común también es calificada y dictaminada por la EPS. Esta EPS, pues, o las EPS, dan un dictamen y una calificación de esa pérdida de capacidad laboral, y una vez ese dictamen queda en firme y no proceden recursos, ya adelante vamos a hablar de los recursos que tienen derecho a presentar sobre estos dictámenes, pero para terminar y cerrar, la enfermedad de origen común y la indemnización para esa enfermedad de origen común aplica de la misma forma que veníamos hablando anteriormente. Si la enfermedad se dio en los términos de una enfermedad de origen común y la persona venía haciendo las debidas cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, entendido como salud, pensión y riesgos laborales, es decir, a la ARL, la EPS debe entregar ese dictamen, y ese dictamen que da la EPS de la pérdida de capacidad laboral se debe llevar después con otros anexos y unos formularios al fondo de pensiones, para que el fondo de pensiones determine a partir de cuándo hubo la disminución de la capacidad laboral, es decir, superó el 50% de disminución de capacidad laboral, y esta persona tenga derecho a ser pensionada desde ese momento en adelante por concepto de una enfermedad de origen común. Entonces, ya en este video abordamos lo que es el accidente de trabajo, la enfermedad laboral y la enfermedad de origen común, que en los tres casos, vuelvo y reitero, el trabajador o la trabajadora tiene derecho a que se le dé la indemnización si el accidente de trabajo o la enfermedad de trabajo se encuentran en un rango entre el 0,5% y el 49%. Si supera este rango de pérdida de capacidad laboral del 50% en adelante y hasta más, 60, 70, 80 y 90% y hasta más, tendrá derecho a que le den una pensión y se le reconozca la pensión. Si es accidente laboral, reitero,
Quien realiza el dictamen es la ARL, aseguradora de riesgos laborales, y si es una enfermedad de origen laboral o de origen común, quien lo realiza y quien da este dictamen son las EPS. Las EPS dan este concepto de manera inicial por medio de sus médicos laborales. Pero si la persona, el trabajador, no se encuentra a gusto con esta calificación porque dice, hey, aquí sí hay un accidente de origen laboral y no lo están calificando como un accidente de origen laboral. Hey, mi disminución de pérdida de capacidad laboral no es lo que dice el dictamen, sino que es otra, la realidad es otra, al igual que la disminución de capacidad laboral en las enfermedades. Entonces las personas tienen derecho a interponer los debidos recursos de ley, que son los recursos de reposición en subsidio de apelación contra el dictamen que emite la aseguradora de riesgos laborales o la EPS. El término que tienen las personas para presentar estos recursos de ley son 10 días hábiles a partir de la notificación, es decir, desde cuando los notifican y se enteran del dictamen, ya sea vía correo electrónico o de manera personal, por medio del empleador o de manera directa por parte de la ARL o la EPS. Desde ese momento las personas tienen derecho a interponer los debidos recursos de ley, el recurso de reposición y el recurso de apelación. ¿Quiénes resuelven estos recursos? Los recursos son resueltos, el de reposición, por las juntas regionales de calificación de invalidez, y los de apelación son resueltos por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. En todo caso, los recursos que se presenten se deben de presentar ante la ARL o ante la EPS para que sean ellas las encargadas de hacer la remisión de esos recursos que presentó el trabajador o la trabajadora por intermedio de un abogado experto en el tema, para que llegue a la Junta Regional de Calificación de Invalidez o, si es el caso, a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, dependiendo del recurso que hayan invocado. Si invocaron la reposición y la apelación como recurso, subirá a las dos, pero si invocan en muchas cosas solo la reposición, pues subirá solo a la Junta Regional y así sucesivamente. Es súper importante, y quiero dejarlo en este video, que las personas tengan en cuenta que deben agotar los debidos recursos de ley en el marco del debido proceso, porque si no agotan estos recursos de ley, más adelante van a querer ir a la justicia laboral ordinaria y se le van a empezar a presentar inconvenientes porque no agotaron el debido proceso. Y este debido proceso, cuando se enfrentan las personas a una enfermedad de origen común o de origen laboral o a un accidente de trabajo, lo ideal es que busquen una persona experta en el tema, quien sepa y tenga experticio y experiencia acerca de estos temas, para que sea quien les preste la consulta, para que sea quien les dé la asesoría, y si es el caso y logran llegar a acuerdos, se dé después de ello la toma del proceso, como es en mi caso. Yo les puedo llevar este tipo de procesos al igual que otros colegas, para que de ahí en adelante sea el abogado quien haga el acompañamiento en ese proceso, porque los profesionales de las leyes somos los que sabemos cómo sustentar un recurso en debida forma, cómo operan los términos para que no vaya a operar la prescripción y le digan se pasaron los 10 días, porque eso lo mencionan incluso en los dictámenes, pero las personas no leen. Entonces se le vencieron los términos, prescribió el tiempo, y esto es totalmente válido cuando lo excepciona o cuando lo contesta ya sea la ARL o la EPS después del dictamen. Entonces, no dejar perder las oportunidades procesales es supremamente importante a mi modo de ver en este caso y en los casos que tomaremos más adelante. Así de que quien tenga dudas, preguntas, inquietudes acerca del tema que ya mencioné anteriormente, me pueden escribir al número de WhatsApp 321-242-9694 en Colombia. Atiendo WhatsApp, atiendo las redes sociales, atiendo llamadas, así de que me pueden dejar sus mensajes. A las personas que se encuentran fuera del país y tienen también inconvenientes, pueden consultarlo. Me pueden hacer la consulta, me pueden pedir la asesoría, que estaré atento a prestarles la asesoría, ya sea por llamada, videollamada, para que sepan cómo enfrentar estos casos de pérdidas de capacidad laboral o de accidentes de trabajo, para que no dejen perder sus oportunidades procesales, no pierdan sus derechos, que ya tienen unos derechos adquiridos como trabajadores. En todo caso, para concluir, porque hay personas que me han preguntado, bueno, pero si mi empleador no estaba haciendo los debidos pagos,
al Sistema General de Seguridad Social. Es decir, si el empleador no le estaba pagando salud, pensión, riesgos laborales al trabajador y el trabajador sufre un accidente de trabajo o padece una enfermedad laboral o una enfermedad de origen común, en todo caso quien debe responder es el empleador. Si el empleador no está haciendo estos pagos al Sistema General de Seguridad Social, la norma contempla que quien debe hacer el pago de esto y quien debe asumir estos costes o estos costos, ya sea de pago de indemnización o de pensión, es el empleador. Así de que muchísimas gracias, los escucho, déjenme sus dudas, déjenme sus comentarios. Feliz semana para todos. Gracias.